Muy bien, muy bien. Entonces voy a dejar una lectura, escatología, en el Evangelio de Juan y un resumen que van a hacer acerca de esa lectura. Porque luego de esto estaremos entrando a lo que es eh, teología del libro de Hechos y luego lo que es la teología del apóstol Pablo. Muy bien. Teología del Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo era la cristología. Cristología en el Evangelio de Juan. Juan es uno de los teólogos de la iglesia, uno de los maestros de la iglesia, y el único que acuña un término bastante interesante para describir al Mesías. Y él lo llama el logos, ¿verdad? Él lo llama logos. Ese es uno de los términos que utiliza Juan para describir al Mesías. Ahora, Juan introduce una nota cristológica al designar a Jesús como logos. Él dice que en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y luego en el versículo 14, él aclara de que aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta maravillosa introducción, este maravilloso prefacio que anticipa todo el ministerio terrenal de Jesucristo descrito en el Evangelio de Juan, para algunos es una composición que se hizo de manera muy tardía. Y para otros, bien pudo haber sido un himno cristiano que fue añadido posteriormente. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene algunos fragmentos de canciones o himnos que se entonaban antiguamente en la iglesia cristiana, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de eso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? A ver, ya que dicen sí, sí, sí. A ver, ¿qué fragmentos pudieron haber sido? En el libro de Juan, no, yo he visto más bien el libro de Filipenses. Ok. Filipenses capítulo 2, versículo 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios Ah, como cosa que aferrarse, ¿verdad? ajá, Muy bien. así es. Entonces, Filipenses 2, 5 al 6 es probablemente es parte de un antiguo himno de la iglesia, ¿no? Un antiguo himno de la iglesia. Muy bien. Otro texto es ese texto en Efesios donde dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿no? Algunos creen que ese es otro de los antiguos himnos de la iglesia. Y algunos también han sostenido un debate bastante amplio sobre el Evangelio de Juan, el prefacio, la introducción al Evangelio, donde se ve al verbo haciéndose carne, habitando con Dios y haciéndose carne, agente y co-creador de todo lo que existe. Algunos entonces creen que este es un himno añadido posteriormente como prefacio, ¿no? La realidad es que es un debate infructífero, hasta el día de hoy no se ha podido sostener que con base sólida y fundamentada de que este sea un prefacio añadido posteriormente, ¿no? No se ha podido sostener. Ahora, los estudiosos a menudo han tratado de encontrar en el pensamiento helenista la fuente del concepto juanino de logos, ¿no? Cada vez que se habla de logos, algunos han apelado al pensamiento gnóstico o al pensamiento de la filosofía griega para tratar de encontrar el significado de lo que Juan quiso expresar cuando acuñó el título Logos a Jesús, ¿no? Entonces dicen, bueno, como el texto dice Logos y el Logos es un concepto griego, entonces para entender por qué Juan llamó Logos a Jesús, entonces es necesario ir al concepto griego, pero no es la tendencia actual, ¿no? La tendencia actual de los estudiosos es interpretar el término logos de acuerdo a los antecedentes que encontramos en el Antiguo Testamento y no en la filosofía griega, ¿ok? Entonces, el logos, como Juan lo utiliza,
tiene más relación con el Dabar Adonai, con la palabra de Yahvé del Antiguo Testamento, que con el Logos de la filosofía griega. La terminología del Logos solo se va a encontrar en la literatura juanina. Juan lo utiliza en primera de Juan 1.1, Apocalipsis 19.13 y también en Juan 1.1 en el Evangelio. Así que es una descripción, un título netamente juanino. Ahora, al parecer, Juan ha utilizado en este caso deliberadamente un término conocido, tanto para el mundo helenista como para el mundo judío, ¿no? Quiere decir que tanto judíos como griegos han llegado a entender por medio del logos, del dabar, lo que era, ¿no? Y evidentemente tenía una vital importancia tanto para judíos como para helenos, lo que era el dabar, el logos, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? Siervo, una consulta. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿es posible entonces que sea el apóstol Juan? Que sea Juan qué. El apóstol que escribe tanto Juan como Primera de Juan y Apocalipsis. Ya, que las epístolas de Juan, que el Evangelio de Juan y que el Apocalipsis fue escrito por un personaje llamado Juan, es evidentemente probable. O sea, que estos libros tienen la misma pluma de un autor o de una escuela, evidentemente es real. Que sea Juan el apóstol, eso no lo sabemos. ¿Ok? Porque no viene con derechos de autor, pues. Ah, claro, pero cuando habla acerca de Juan, que es el discípulo amado, y él habla del amor un montón, tanto en Primera de Juan. Pero es que nunca el Evangelio de Juan dice que el discípulo amado sea Juan, ¿o sí? Bueno, no hay forma de sacar un término ya que él siempre estaba recostado, cuando había una cena siempre estaba al lado del Señor. Es que no hay, pues. La Biblia dice que era el discípulo que el Señor amaba, pero nunca menciona su nombre. Ya, Puede haber sido Andrés, también. claro, pudo haber sido O Pedro. Pero, Pedro O pero Castillo. Pedrito. muchos, porque muchos piensan también porque él habla tanto de ese amor en Primera de Juan, obviamente por el mismo, ninguna otra carta habla tanto del amor como la que habla Juan, ¿no? Primera de Juan, en su carta de epístola, en su primera epístola de Juan. Y él Claro, siempre pero recuerda lo que él, aparentemente lo que ha escuchado del maestro. claro, nadie Se está que está, en caso de que las epístolas o el Evangelio no hayan sido escritos literalmente por Juan, el apóstol, pudo haber sido por otro personaje, tal vez Andrés, tal vez Bartolomé, Judas, no Iscariote, sino Judas Tadeo. Entonces, ¿cómo saberlo? Más que por la tradición, ¿no? voy a buscar evidencias. Sí, más bien búscalo y ahí ya te arrepientes. Muy bien. Bueno, en realidad la tradición es la que ha sustentado la paternidad de Juan en estos libros, ¿no? No se puede negar, pero tampoco se puede afirmar. Sigue siendo un vacío académico, ¿no? Pero que estos libros están interconectados por un mismo pensamiento, que tanto el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis están interconectados por un mismo pensamiento, eso es evidente, ¿no? Es evidente. Por el término logos, ¿no, cierto? Exacto, sí. O sea, el mismo autor o el mismo pensamiento ha influenciado en estos escritos. Que no sabemos quién es, no, pues, pero sí es el mismo personaje, ¿no? Ahora, ¿qué era el Logos? ¿Qué era el Logos? Heráclito en el siglo IV a.C.
sostenía que el logos era un principio eterno que dictaba en todo el universo una estabilidad que no cambiaba. ¿Ok? Dictaba una estabilidad, dictaba que todas las cosas estuvieran en orden. Entonces, el logos era un principio de orden frente al caos que podía generarse en el universo, ¿no? Como el mundo era cambiante, era necesario que este mundo cambiante pudiera ser estabilizado por medio del logos, el principio del orden, ¿no? Ahora, el logos también era muy importante en el pensamiento griego porque el estoicismo consideraba que el logos era una energía vital, vital que había penetrado en el universo. ¿Y qué hacía? Otorgaba energía y vida a los múltiples fenómenos de la naturaleza. O sea, todo lo que existía tenía vida, fuerza y vitalidad por medio del logos. Entonces, ese logos penetraba todas las cosas, aportaba un orden racional en el universo, proporcionaba la pauta de conducta y el ordenamiento adecuado de la vida para el ser racional. O sea, prácticamente el logos se convierte en un principio para Heráclito, un principio de estabilidad y orden, y para los estoicos, el logos se constituía en aquella fuerza vital en el mundo, ¿no? Filón de Alejandría sostiene que el logos es un poder creador que media entre un Dios trascendente y la creación. Recordemos que era usual ver en los escritos rabínicos del siglo I que Dios es considerado como un Dios absolutamente trascendente, ¿verdad? Un Dios absolutamente trascendente que está lejano de su creación. Pero para poder contactarse con su creación, entonces en el pensamiento arameo existe el memra. Memra es la palabra de Dios, el verbo de Dios, con el que Dios puede contactarse con su creación. Filón de Alejandría adopta este mismo pensamiento teológico targúmico que se encuentra en los targúmenes y le da una nueva terminología. Evidentemente utiliza la terminología conocida en la filosofía griega porque Filón buscó ser un punto medio entre la filosofía griega y el judaísmo y entonces llama logos a ese poder que representa a Dios, a ese poder mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Lo llama logos. El logos entonces se convierte en un poder creador. Dios no hace las cosas directamente, sino por medio de su logos, ¿no? El logos entonces se convierte en el pensamiento del judaísmo alejandrino, se convierte en un poder sobrenatural, mediador entre Dios y los hombres, muy parecido al memra arameo que se usaba en los targúmenes. Ahora, la palabra de Dios era un concepto muy importante para los judíos. ¿Okay? Los judíos fueron los primeros que adoptaron este concepto de lo que era el logos. La creación se dio y se conservó por la palabra de Dios en Génesis 1 al 3, ¿no? Y vamos a ver en distintos pasajes de la Biblia que siempre es Dios hablando, siempre es Dios ordenando, siempre es Dios mencionando algunas cosas, ¿no? Y esto produce el acto creativo de Dios. Es más, algunos salmos dicen que por la palabra de Jehová se hicieron los cielos y la tierra. Nuevamente se sostiene esto, ¿no? Otros pasajes, tanto en Salmos como en Isaías o Ezequiel, se dice que la palabra de Dios es la portadora de la salvación y de la vida. O sea, la palabra no solamente es palabra creadora, sino que la palabra se convierte en una palabra portadora de salvación, una palabra que es la portadora de una nueva vida. En el Antiguo Testamento, la palabra no es simplemente una manifestación
es una existencia semi-hipostática que puede hacer realidad el propósito divino, ¿no? Es decir, que en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el logos, se convierte en una parte del propósito divino, real, ¿no? Vamos a leer, si alguien lo tiene, Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios cumple una función en el propósito divino. Ese era el concepto que tenían los antiguos judíos sobre la palabra de Dios. Es una palabra enviada por Dios para cumplir un propósito específico sobre la voluntad divina. Ahora, la palabra de Dios, que es pronunciada en la creación, se va a expresar por medio de los labios de los profetas. Los profetas van a anunciar la palabra de Dios. Y en la ley también se contiene la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una serie de funciones que pueden muy bien compararse con las del logo de Juan. Es muy interesante porque así como la palabra es una palabra portadora de salvación, de vida nueva y de creación, estos conceptos sobre la palabra de Dios en el Antiguo Testamento son trasladados al concepto del logos utilizado por Juan. Es decir, que Juan presta no del helenismo, no de la filosofía, el concepto de logos para describir a Jesús. Juan está utilizando la idea del memra targúmico arameo. Como su evangelio es escrito en griego, evidentemente tiene que traducir, no va a llamarle memra, tiene que traducir el término y por eso lo llama logos. Pero no viene el pensamiento logos de una, no viene el concepto de logos de un concepto que es griego, sino de un concepto netamente targúmico y judío, ¿no? Judío targúmico. Claro, ¿no, pastor? En ese concepto, el judío toma esa palabra del pensamiento judío, pero como cualquier ¿no? traductor que quiere poner a un idioma, tiene que utilizar la palabra del idioma, pues, ¿no? Sí, exacto. Lo que está haciendo es utilizar un vocablo que no tiene un trasfondo griego, sino evidentemente judío. El problema es que muchos se van a querer definir el concepto de logos griego, pero no tiene nada que ver el concepto de logos griego, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra Cristo en Juan. Exacto. Por ejemplo, la palabra Cristo, ¿no? La palabra Cristo viene del griego Christo, pero del griego original de su raíz gría, que significa masajear con aceite. Masajear, no ungir. Ungir es derramar aceite sobre la cabeza, ¿no? Masajear es cuando tú estás todo estresado y vienen y te masajean el cuerpo, ¿no? ¿Te ungen con aceite? No, te echan aceite y te masajean. Ahora, de la palabra gría, que significa masajear con aceite, es que viene el término Christos, que significaría el ungido. Pero si yo trato de definir el concepto Christos del pensamiento griego, diría alguien que fue masajeado. Pero como el concepto viene de un trasfondo judío y no griego, entonces es el ungido, ¿no? Y más que un ungido, ¿qué función cumple ese ungido? Ser rey, ¿no? Todos esos conceptos devienen de un contexto evidentemente judío, aunque el término sea un vocablo griego, ¿no?
Entonces, muchos que tratan de definir lo que es el logos en base al pensamiento griego, están más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Lo que se tiene que hacer es definir, evidentemente, lo que es el logos en el contexto del judaísmo del siglo I, como lo hacía el Targum, ¿no? El Memra. Muy bien. Entonces, el concepto de sabiduría personificada también proporciona un trasfondo judío al concepto de logos. Recordemos que en el judaísmo del siglo I se hablaba mucho de la personificación de la sabiduría, ¿no? Y esta personificación de la sabiduría se convierte en una sabiduría semi-hipostática, o sea, como que es una sabiduría que toma forma de hombre, ¿no? Una sabiduría divina que toma forma humana. Sería humana divina, ¿no? Proverbios 8:22 al 31, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? ¿8:31? 8:22 al 31. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Muy bien, ahí entonces nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Una personificación de la sabiduría. Es como que la sabiduría está tomando forma, ¿no? Está siendo personificada en el Antiguo Testamento. Pero este concepto de una sabiduría personificada también aparece dentro de la literatura extrabíblica, ¿no? En Sirácides, por ejemplo, 24:8, ¿no? Se habla de que la sabiduría provenía de Dios y permanecía en Israel para que él pudiera ser el pueblo de Dios. Entonces, hay una personificación de la sabiduría. El concepto más desarrollado de la sabiduría está en el libro de Sabiduría de Salomón, otro libro extrabíblico, donde se dice que la sabiduría es la que moldea todas las cosas, penetra todos los espíritus, su pureza, lo abarca todo, es pura emanación de gloria de Todopoderoso y es el reflejo de la luz eterna. En otras palabras, se le dan características definidas y propias a lo que es la sabiduría, ¿no? Son características propias que la sabiduría tiene y que dejan entrever un poco lo que sería un tipo de personificación, ¿no? De la sabiduría. Muy bien, lo importante es el uso teológico que hace Juan de logos, ¿ok? Quiere decir, ¿cómo es que Juan utiliza el término logos? Y eso no tiene ningún paralelo ni en la filosofía helenista ni en el pensamiento judío plenamente. El primer significado y más importante es la preexistencia de Jesús, el cual es el logos, ¿no? Esto es muy importante. Juan utiliza el término logos en el sentido
de la preexistencia de Jesús, ¿no? Recordemos que en el principio, como en Arge, como utiliza Juan en Juan 1:1, apunta más allá de la creación. E inclusive se dice que el Logos fue el agente mismo de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Esta expresión sin duda es una alusión deliberada a Génesis 1:1, donde se habla del principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero evidentemente Juan va mucho más allá de Génesis 1:1, porque él dice que en el principio ya existía el verbo, ¿no? El verbo ya evidentemente existía, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver algunos conceptos que se utilizan en el libro de Juan, ¿no? Algunos conceptos que se utilizan en el libro de Juan que dejan entrever lo que sería el logos en el pensamiento teológico juanino, ¿no? El concepto de logos aplicado por Juan denota, número uno, la preexistencia de Jesús, ¿no? Quiere decir que los primeros cristianos que están en torno al siglo I, ¿no? Están en torno a la época de Jesús, un poco más allá, estamos hablando de casi finales del siglo I, cerca del año 90, 95. Esos primeros cristianos creían en la preexistencia de Jesús, ¿ok? Ellos creían en la preexistencia de Cristo. Porque recordemos que el Evangelio de Juan, ¿en qué año se escribe más o menos el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe la fechación del Evangelio de Juan? Regularmente se pone al Evangelio de Juan cerca del año 90-95 después de Cristo. Pero el papiro P52, que es un papiro que contiene un pequeño fragmento, unos versículos del Evangelio de Juan, gracias a el método de fechación del carbono 14, ¿no? Que algunos los demonizan, pero gracias al carbono 14 sabemos que ese pequeño fragmento viene del año 120 después de Cristo. Quiere decir que en el año 120 después de Cristo ya estaba escrito el Evangelio de Juan, sino de cómo vendría esa copia. Esa copia viene del año 120, por lo tanto ya tendría que haber una copia original, ¿no? Una copia anterior. Pero el proceso de redacción tiene que haber sido mucho tiempo anterior, un tiempo mucho más antiguo que el de la primera copia. Lo que más o menos los estudiosos creen que tuvo que haber sido aproximadamente 50 años antes para que tenga una copia de copia de copia, ¿no? Así que es probable que el Evangelio de Juan no sea del año 90-95 como nos han hecho creer durante mucho tiempo. El Evangelio 60, de Juan 70. probablemente ha venido del año 70, ¿no? Del año 70 o del año 60. Es mucho más antiguo de lo que creíamos originalmente, ¿no? Si es así el caso, pastor, es posible que Apocalipsis también sea del año 60, Sí, es probable, porque claro. si tienen la misma teología. Sí, es probable. Además, claro, además que no se habla de un evento trascendental como la caída de Jerusalén, pues, ¿no? Exacto, no se está hablando de eventos importantes reconocidos en la historia, ¿no? Claro. Aunque Antonio Piñero sostiene que todas las características que se brindan en el Evangelio de Juan, perdón, en el libro de Apocalipsis, devienen del contexto cultural de Dominiciano, cerca del año 90-95, ¿no? Pero pudiera ser debatible, pudiera ser una buena tesis de investigación, ¿no? Pueda que en vez de hacer tu tesis de lo que estabas mencionando del arrebatamiento, hagas una tesis sobre investigación, sobre una propuesta, sobre la propuesta de considerar probablemente el año 70 o 68, ¿no? Y poder ver algunas propuestas, como por ejemplo, si es que ya hay propuestas de considerar que el anticristo en el concepto juanino era un anticristo parecido a Nerón o Dominiciano. Si fuera Nerón, sería más curioso. El mismo hecho, por ejemplo,
¿no? De que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, de que sufrió una herida de muerte, ¿no? Que fue sanada. La bestia sufrió una herida de muerte que fue sanado. Esto no tiene relación con Dominiciano, pero sí tiene mucha relación con Nerón, que sufrió un atentado, ¿no? Claro. Entonces, sería una interesante tesis de investigación, ¿no? En vez de estar mirando Netflix, pues ponte a trabajar, ¿no? No, ya no veo Netflix hace tiempo ya. Ah, ya, en vez de estar Mira, viendo pero cargando Yuyo ahora. el- Claro, pero bueno, en vez de estar Eh, mirando el juego del un calamar, mes más y ya va a dormir. en vez de estar mirando el juego del calamar, ponte a hacer algo productivo espiritual, bro. Oye, esa cochinada no veo. Perdón. Muy bien, hermanos. Sí, pues sería un interesante estudio, ¿no? No lo he Ah, realizado, mira, ¿no? sinceramente, pero pod- Con la sí, P50, ¿no? es, es interesante poder ver todos los factores, evidencias que podemos tener para sostener de que el libro de Apocalipsis viene de una época mucho más antigua, ¿no? Y pueda que encontramos algunos vestigios. Sería interesante, ¿no? Poder hacerlo con el tiempo. Bien, Mira. entonces, el punto al que quiero llegar es que es evidente que los primeros creyentes creían en la preexistencia de Jesús. Ellos creían que Jesús había preexistido humanamente, ¿no? No espiritualmente, porque espiritualmente era eterno. En el principio ya existía el Logos, dice el texto. Así que estamos hablando de su preexistencia humana, ¿no? Ahora, no solamente el concepto de Logos denota una preexistencia de Jesús, también denota una divinidad de Jesús, porque estaba, dice, al lado de Dios, ¿no? Estaba con Dios al lado de Dios. Entonces, dice, en el principio el Logos estaba con Dios, ¿no? Ahí prosteón significaría delante de Dios, cara a cara con Dios, ¿no? Y era Dios, en este caso denota una divinidad, ¿no? Una divinidad. Luego, el concepto de logos también denota la idea de agencia de creación, porque si bien es cierto, Dios creó todas las cosas, pero lo hizo por medio de su logos. Él es el agente creador. Luego se habla de una Disculpe. encarnación de la divinidad, porque ese logo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos distintas funciones de logos. ¿Cuál es la función de logos? Dar vida a los hombres, revelar la luz, revelar la gracia, revelar la verdad, revelar la gloria de Dios, porque inclusive dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Padre le ha dado a conocer. ¿Levantaste la mano, varón? Sí, varón, sí, sí, varón. Sí, No, dígame. quizás no, yo estaba leyendo en un comentario y habiendo revisado el comentario me fui a estudiar lo que era la palabra pros. También de ahí proviene esa palabra proseus, que significa adoración, ¿no? Y la adoración significaba pues un concepto de estar en íntima relación con Dios, ¿no? La adoración. Y por eso el término pros quería decir también en esa íntima relación con Dios, ¿no? Al lado de Dios, pero en una intimidad única entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, hablando del Logos, estaba en una intimidad con Dios, obviamente, ¿no? Eso es lo que leí de un comentarista, entonces busqué el término proseuco en el idioma griego, bueno, el proseuco, ¿no? Y el término pros, Claro. Muy que bien, significa eso es eso. importante porque el escritor usa frases muy específicas para dejar bien en claro de que Logos es distinto de Dios, ¿ok? Por eso dice, estaba enfrente a Dios. Pero luego hace que este Logos sea el mismo Dios, así que es un giro idiomático muy bien elaborado, ¿no? No solamente lo distingue, sino lo relaciona. Y esta es una de las bases de lo que sería la doctrina de la Trinidad, ¿no?
como he mencionado anteriormente, no sé si ustedes lo he mencionado, pero la doctrina de la Trinidad como tal, ¿no? No está sustentada en la Biblia, ¿verdad? Porque para decir que la Biblia dice Trinidad, tendríamos que ver el concepto, o por lo menos tuviera que decir que los tres son uno, pero es un texto que no existe en la Biblia, ¿no? Pero sí encontramos proposiciones trinitarias. Una de esas proposiciones es que el Logos no es el Padre, porque es distinto de él, pero sí tiene la misma esencia divina que el Padre. Y evidentemente Juan 1.1 contiene esta afirmación. Se nota la diferenciación de personas, pero la unidad en esencia, ¿no? Pastor, y pues solamente para que me ayude un poco, ¿qué tanto tiene que ver la gramática cuando los testigos de Jehová agregan un artículo indeterminado para decir que el Logos es un Dios? Ya, sigue habiendo un gran debate, porque si es que, lo que pasa es que en el texto griego vamos a No encontrar existe. ahí dos artículos, ¿no? Vamos a encontrar dos artículos en Juan 1.1. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Había escuchado al pastor Manuel Rojas, o no sé si el pastor Manuel Rojas, o de otro pastor, ahí su Ya, amigo, que dice que artículo indeterminado o indefinido solamente se utiliza para sustantivos comunes y no para sustantivos propios. Porque en el caso de pros, teón, o en solamente era Dios, ¿no? En el caso de la palabra era Dios, no se puede colocar un artículo indeterminado, indefinido. ya. Muy bien. Acá voy a compartir para que vean. ¿Sí lo ven? Muy bien. ¿Sí lo ven, no? Muy bien. Acá vemos energía en el principio era, ojo, era, y acá dice hologos, el logos, ¿no? El logos. Ahora, este es importantísimo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un artículo. A ver, ustedes llevan griego. ¿Qué artículo es? ¿Qué caso de artículo? ¿Qué caso de artículo? Neutro. No, ¿qué caso? No. Caso. Caso, Oye, ¿ustedes con quién llevan eh, griego? ¿No les da vergüenza? no, en la segunda parte no estoy llevando yo todavía. Ya. Este es un caso nominativo. El artículo está en caso nominativo. ¿Ok? Ya. ¿Qué quiere decir? Que este es el sujeto. Este es el sujeto de esta oración. Acá tenemos energía en hologos, que significa el logos era en el principio. ¿Ya? Ese sería el sentido. O sea, este caso nominativo indica que el logos funciona como el sujeto de esta oración. ¿Ok? Ahora tengo Kaijo logos en prostonteón. Acá tengo, miren, nuevamente tengo Ay, el caso nominativo. ¿Estamos o no? sí. Nuevamente tengo caso nominativo, pero aquí este en, ¿no? Es el verbo. Y prostonteón. Acá, ton, teón, ¿qué caso está? Ese ya no es nominativo. Este es caso Acusativo. acusativo. A la champa, acusativo. Champazo. ¿Ya? ¿Cómo Como es la acusativo? Mira la terminación, pues la terminación nu, ese es acusativo. ¿Ya? ¿Qué significa acusativo? Que esta frase de aquí corresponde a a una acción directa del verbo, ¿no?
es un receptor de la acción directa del verbo. Entonces sería, el logos era, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién era el logos? Con Dios, ¿no? O delante de Dios. Pero note aquí que la palabra Dios tiene artículo acusativo, ¿no? Ahora, en este caso, hologos, nominativo, hologos, en este caso, cumple la función de Pero, sujeto, ¿no? Sujeto. sujeto. El logos era con Dios, ¿ok? Y luego viene la última oración. Y Dios era el logos, ¿ok? En este caso tenemos que Dios no lleva artículo. Acá sí lleva artículo. Pero ¿qué artículo debería llevar acá? A ver. Theos, ¿en qué caso está? Está en caso complicado, me pasó porque no entiendo. No. Esto está en caso nominativo. El artículo debería ser nominativo, o sea, ho theos. Kai ho theos en hologos. Entonces diría, y Dios era el logos. ¿Ok? Así debería ser escrito. Y Dios era el logos. Pero como no lleva artículo aquí, entonces algunos han considerado, como los testigos de Jehová, que esto debiera ser interpretado no como un nominativo pleno, sino como un atributo. Entonces el texto diría, y el logos era divino. ¿Ok? Sería una cualidad. ¿Estamos o no? Claro, pero ellos No lo un que dicen sujeto. es, y Dios era, y el logos era un Dios. Dice. Ellos agregan en el artículo indefinido un. Sí. ¿No? Entonces, si están agregando un, es porque dicen, bueno, acá no hay pues artículo, ¿no? Acá no hay artículo. Como no hay artículo, Claro, entonces es indeterminado, ¿no? claro. Pero como dice, no sé, yo he leído, estaba leyendo un libro que el artículo indefinido solamente se coloca en el caso de si son pronombres, sustantivos comunes y no en sustantivos propios. Porque algunos consideran que y Dios, ya que es nominativo, viene a ser sujeto también, por lo tanto no puede ser sustantivo común, sino sustantivo propio. Porque si de ser así, también se pondría más adelante en el versículo 14, y hubo un hombre, un Juan, ¿no? Pero no se puede poner un Juan. Ya. El punto al que quiero llegar es que acá debiera haber un artículo, pero el artículo es suprimido. Ojo, algunos ¿Ya? eruditos sostienen que el artículo debería estar, pero si el artículo no está, ha sido suprimido para que esto de aquí sea el sujeto. Entonces, ya, porque si acá pongo artículo ho y Dios era el verbo, la frase sería y Dios era el verbo. O sea, Dios se convierte en el elemento principal, ¿no? Pero al eliminar el artículo, entonces el personaje principal sería ya no Dios, sino el logos. Entonces se hace con una finalidad simplemente didáctica, ¿ya? No teológica, sino didáctica, para resaltar que el logos, que es quien predomina en cada una de las oraciones, también predomina en esta oración, por eso se elimina intencionalmente el artículo. ¿Ok? Para que sea el logos, el sujeto, y joteos sea la característica, ¿no? Bueno, Ya, claro. ese sería el punto. Muy bien. El término Mesías en la cristología de Juan, el término Mesías en la cristología juanina.
En todo Juan, exceptuando 2 ocasiones, Cristo se utiliza como un título, no como un nombre propio. Y la primera de estas 2 excepciones es un anacronismo. En ese sentido, el Evangelio refleja debidamente su marco netamente judío. ¿Por qué? Porque los cristianos empiezan a utilizar el término Cristo como nombre propio, pero los judíos lo utilizaban como un título. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de Juan solo en 2 ocasiones utiliza el sustantivo Cristo, ¿no? Lo utiliza como un nombre propio. ¿Ok? Solo hay 2 ocasiones en las que utiliza como título, lo demás siempre lo utiliza como un nombre propio, ¿no? Muy bien. Ahora, el Evangelio fue escrito no para que los hombres pudieran creer en Jesucristo, sino como dice el texto, para que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de Jesucristo. En Jesucristo, Cristo es utilizado como un nombre, pero tanto en la mayoría de veces en el Evangelio, como en los sinópticos, el término Cristo tiene que ver con un título, no con un nombre propio, lo que indicaría que el texto está más enmarcado en el contexto judío que en el contexto de la iglesia, ¿no? Aunque la idea de Jesús como rey mesiánico no es central en el pensamiento juanino, algunas diferencias en el Evangelio reflejan una situación histórica en la que Jesús hizo y dijo cosas que llevaron a algunas personas a pensar que era el Mesías, aunque no aceptaba la idea que se tenía de él. Es difícil creer que esto refleje la situación de la época del evangelista, a no ser que escribiera principalmente para un auditorio judío. La confesión normativa de Jesús en el mundo gentil no era que Jesús fuera el Cristo, sino que era el Señor, ¿no? Cuando se iba predicando el Evangelio, no se hablaba tanto de Jesús como Mesías a los gentiles, se hablaba de Jesús como el Señor. Hablar de Jesús como el Mesías tenía más el concepto judío que gentil, ¿no? Por lo tanto, es importante estas menciones que hace Juan de Jesús como el Mesías porque lo enmarca dentro de un contexto netamente judío más que eclesiástico. Sobre el título hijo de hombre, al igual que en los sinópticos, la expresión hijo de hombre es usada solo por Jesús para referirse a sí mismo. Nunca la gente o los discípulos le dicen a Jesús hijo del hombre. Todavía se refleja con más claridad la perplejidad de su significado cuando se aplica a un hombre entre los hombres. Jesús le preguntó a un ciego de nacimiento si creía en el Hijo del Hombre y él contestó, ¿quién es Señor para que cree en él? Cuando Jesús se refirió a la muerte del Hijo del Hombre, los judíos preguntaron, nosotros hemos oído la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿No? El hecho de que en Juan, como en los sinópticos, el título el Hijo del Hombre solo lo use Jesús para sí mismo, parece reflejar una reminiscencia histórica de que Jesús no lo utilizó como un título distinto a lo que los discípulos le dieron después de la resurrección. O sea, básicamente, el título el Hijo del Hombre tiene que ver con un concepto bastante judío, ¿no? Bastante mesiánico, como era en el siglo I. El Hijo del Hombre, en el concepto mesiánico de los primeros cristianos y judíos del siglo I, era un personaje celestial, sobrenatural, que vendría a la tierra en gloria, ¿no? Esas ideas sobre el Hijo del Hombre eran, evidentemente, ideas que no permitían que los primeros judíos, que los judíos del siglo I entendieran qué era realmente el Hijo del Hombre. ¿Cómo podía el Hijo del Hombre morir si era un ser sobrenatural y celestial, ¿no? La diferencia entre el uso que hacen los sinópticos y el que hace Juan en la expresión hijo de hombre no lleva necesariamente a la conclusión de que el cuarto evangelio de la iglesia primitiva transformaran radicalmente la verdadera tradición histórica. Juan de hecho le quita importancia a los dichos escatológicos omitiéndolos para poner de relieve un aspecto que está implícito en los sinópticos,
la preexistencia y la encarnación del Hijo del Hombre, ¿no? Estos son aspectos muy importantes que pertenecen al texto juanino, ¿no? Muy bien. Hijo de Dios. Una de las diferencias más claras entre los sinópticos y el Evangelio de Juan es el papel que se desempeña en la relación que hay entre Dios y Jesús. En la tradición sinóptica, por ejemplo, Jesús se muestra reticente para hablar de ella y de la paternidad de Dios. En Juan se habla de mi Padre 24 veces, 18 en Mateo, 6 en Marcos y 3 en Lucas. O sea, el evangelio que más habla de la paternidad de Dios para con Jesús es evidentemente el evangelio de Juan. Mientras que en los sinópticos no se habla tanto de esta relación, en el evangelio de Juan abundan referencias sobre la paternidad de Dios sobre Jesús, ¿no? Evidentemente eso es importante porque el Evangelio de Juan tenía ese propósito, presentar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? La relación entre el Padre y el Hijo está presente en todo el Evangelio y eso se puede reflejar por la pretensión de Jesús de haber sido enviado por Dios. Él decía que Dios lo había enviado a predicar. Había sido comisionado divinamente por el Padre, ¿no? Y que él se convertía en el objeto especial del amor de Dios. ¿Ok? Todo lo que Dios había mostrado, todo el amor que había mostrado sobre su Hijo era un reflejo de que Él era un emisario divino, un emisario de Dios, y ese es lo que se trata de reflejar en el Evangelio de Juan. Por último, el Hijo divino. Como Hijo de Dios, Jesús es más que un hombre escogido y dedicado. En el Evangelio de Juan, Jesús comparte divinidad. Juan, por ejemplo, da testimonio de la divinidad de Jesús en la primera fase, cuando dice, el verbo era Dios. Y luego se dice que él era el unigénito hijo que estaba en el seno del Padre, ¿no? La conciencia que tiene Jesús de su divinidad se expresa en dichos acerca de su unidad con el Padre, y como ya se ha visto, él siempre utiliza algunas veces la frase yo soy, ¿no? A veces lo utiliza de manera predicativa y a veces de manera absoluta, ¿no? Predicativa cuando, por ejemplo, dice yo soy el pan de vida o yo soy la luz del mundo, y de forma absoluta como cuando lo quieren arrestar y él simplemente dice yo soy, ¿no? A quien buscan a Jesús Nazareno y él simplemente dice yo soy sin añadir ningún tipo de predicativo, lo que indicaría que él probablemente está haciendo una alusión a un título mesiánico, un título yavista, ¿no? Un título yavista antiguo testamentario. Ahora, la humanidad de Jesús. Jesús como hijo no solo fue totalmente dependiente del Padre. En el Evangelio de Juan se le describe en términos absolutamente humanos. Se describe como un hombre normal que va a disfrutar relaciones familiares normales. Vamos a ver a Jesús, por ejemplo, yendo a una boda, ¿no? Y a comer rico, ¿verdad? ¿Uno para qué va a la boda? Para comer rico, pues, ¿no? Y el Señor también fue a la boda y comió como cualquier hombre, ¿no? Él también tenía un círculo de amigos y parientes, ¿no? Él permaneció en Capernaum, sintió hambre, sed, fatiga cuando estaba en Samaria, sus hermanos criticaron su conducta, ¿no? Sintió una gran, profunda preocupación por su madre, se emociona ante el sufrimiento, le angustia sus amigos íntimos y llora inclusive en la tumba de Lázaro, ¿no? Algunos dicen, pero ¿cómo es que Jesús pudo haber llorado? Él lloró por amor o por incredulidad, él lloró por amor al mundo o por la incredulidad de la gente. No, Jesús realmente lloró porque amaba a Lázaro, ¿no? Le daba pena que haya muerto y eso demuestra evidentemente el lado plenamente humano de Jesús, ¿no? Muy bien, conclusión. Ya no es posible mantener que los sinópticos presentan un Jesús humano histórico y que Juan presenta el cuadro radicalmente interpretado, divinizado de él. Antiguamente se decía, los sinópticos presentan un Jesús más humano, pero Juan presenta un Jesús más divinizado. Falso. Los sinópticos describen a Jesús como el Hijo de Dios, y en esencia eso es lo que Juan hace, continúa ese mismo sentido de comprensión teológica. Más que ofrecer una descripción excéntrica, nos permite precisamente apreciar a Cristo en los sinópticos en toda su profundidad.
Cristo en los sinópticos es un Cristo divino, no meramente humano o histórico. Es un Cristo divino. Pero la reflexión y la profundidad de ese Cristo mencionado o reflejado en los sinópticos se puede ver a través del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es esta reflexión teológica sobre el Cristo de los sinópticos. ¿Ok? Muy bien. ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas?